con lo que es el fin del socialismo real. Ya, listo. Entonces, ¿qué fue el socialismo real? Bueno, se llama socialismo real al sistema político y económico que existió en la Unión Soviética, que es conocido como la URSS en varios países de Europa del Este. Después de la Segunda Guerra Mundial, era real porque no era solo una teoría como la de Karl Marx que mencionaba, ¿no? Sino de un sistema que sí aplicó en ese entonces y puso en práctica. ¿Cuáles eran las características principales de esta? Era que el Estado era dueño de fábricas y tierras y sobre todo empresas. La economía ahí era planificada. ¿Qué quiere decir que era planificada? Es decir, que el gobierno decidía qué producir y cuánto y había un solo partido político. También había poca libertad de expresión y prensa. Es decir, ellos no podían hablar libremente, es decir, ellos estaban cohibidos de eso, ¿no? Se decía también que buscaban ellos lo que es la igualdad social. ¿Dónde existía esto? Esto existía en los países como lo fue en Rusia y en otras repúblicas, la Unión Soviética. En Alemania también, sobre todo en Polonia, en Hungría, en Rumania y en Bulgaria. Todos estaban bajo lo que es la grande influencia de la URSS. Recordemos que la URSS es la Unión Soviética en varios países, es conocida así. ¿Y por qué empezó a fallar? ¿Por qué creen que empezó a fallar? ¿No? Empezó a fallar y a tener problemas económicos ya que el Estado controlaba absolutamente todo. Por eso esto causó lo que es la escasez de productos básicos, largas filas para poder comprar comida y poca variedad y sobre todo mala calidad dentro de los productos. Como un avance tecnológico también comparado con países capitalistas, ¿no? Las fábricas producían lo que el gobierno ordenaba, es decir, ellos no podían fabricar cosas sin aprobación del gobierno, lo que la gente en sí necesitaba, es decir, que si ellos no daban a la aprobación, ellos no podrían fabricar, es decir, quizás se necesitaba implementos necesarios, pero ellos no daban la aprobación y por ende no podían fabricarlo, ¿no? ¿Y qué pasaba en esto? La falta de libertades, ya que muchas personas no estaban contentas, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos no podían criticar al gobierno, sobre todo no existía la elección libre y los medios de comunicación eran controlados, no siempre iban a hablar bien. Existía vigilancia y castigos para los opositores, ¿no? Es decir, que la gente quería más libertad y los otros le callaban, ¿no? La comparación entre otros países nació dentro de esta. ¿Por qué? Porque gracias a la televisión y al contacto con el exterior, las personas veían que en la Europa occidental había más productos, es decir, variedad de productos, mejores salarios y es decir, que tenían más libertad. Y esto aumentó el descontento dentro de ellos. ¿Cuáles eran las reformas que ellos cambiaron dentro de esto, no? En 1985 llegó el poder en la URS, que se llamó Mijail Gorbachev, quien intentó salvar lo que es el sistema de las reformas. Perestroika es una reestructuración que intentó modernizar la economía y permitiendo un poco de iniciativa privada. ¿No? Y los glasnost era la apertura, que permitió más libertad de expresión y menos censura. Pero estas reformas hicieron que la gente empezara a criticar más al gobierno, ¿no? Y a exigir cambios más grandes. ¿Cuándo fue la caída del gobierno? La caída de los gobiernos socialistas
fue entre el año de 1989 y 1991, que ocurrieron cambios súper rápidos, ¿no? Y en 1989 fue la caída del muro de Berlín. No sé si hayan escuchado del muro de Berlín. Esto fue la Alemania Oriental, es decir, socialista, y Alemania Occidental, que se reunificaron. El muro era el símbolo de la división entre ellos, ¿no? Entre el mundo socialista y el capitalista. En los otros países también cambiaron. ¿Cuáles fueron los países que cambiaron? Fue Polonia, Hungría, Checoslovaquia y sobre todo otros que dejaron lo que es el sistema socialista y adoptaron democracias y economías de mercado. En 1991 fue el fin de la Unión Soviética, ¿no? La URSS se dividió en varios países independientes. ¿Cuáles fueron estos? Fue Rusia, Ucrania, Estonia, entre otros. Y con esto el socialismo real prácticamente desapareció de lo que es Europa. Para hacer más claro esto, el socialismo real terminó. ¿Por qué? Porque ellos tenían graves problemas económicos y sobre todo la gente quería más libertad. Es decir, que también las reformas abrieron el camino a las críticas. Sobre todo muchos países decidieron cambiar de sistema y la Unión Soviética se desintegró, es decir, ya no existió más. Como les dije, la desintegración de la URSS, que es la Unión Soviética, fue una de las más importantes, ya que dio una nueva novedad a lo que es la nueva política soviética, es decir, que destacó la negativa de la URSS a intervenir a diferentes épocas pasadas. Bueno, dentro de esta vamos a hablar sobre todo sobre Boris Yeltsin. ¿Quién era él? Pues bueno, él era una persona que política, fue ruso, muy importante en el final de la Unión Soviética y el inicio de la Rusia moderna. Él fue el presidente de la Federación Rusa. Él gobernó desde el año de 1991 hasta el año de 1999. Y hasta el día de hoy es recordado como el líder que guió a Rusia en el pasado del sistema socialista soviético, a un sistema más cercano al capitalismo y a la democracia. ¿Y por qué él fue tan importante dentro de la historia? Pues bueno, él fue protagonista del fin de la URSS. En 1991, un intento de golpe de Estado de grupos que querían mantener al viejo sistema soviético. Entonces, lo que hizo él es que se hizo famoso porque enfrentó públicamente a los golpistas, es decir, incluso dando un discurso subido a un tanque frente al Parlamento ruso. En ese momento él se convirtió en el símbolo de la resistencia, es decir, poco después la Unión Soviética se disolvió y Rusia se convirtió en un país independiente y Yeltsin pasó a ser su presidente. ¿Cuáles fueron los cambios que surgió a partir del gobierno de Yeltsin? Sufrieron varios cambios económicos, gracias a él, cambios rápidos que se notaron para dejar atrás lo que fue la economía controlada por el Estado, que en ese entonces se privatizaron muchas empresas estatales, sobre todo se permitió la propiedad privada y se abrió lo que es el comercio. Esto ayudó demasiado a crear una economía de mercado, pero también causó mucha pobreza al inicio, también el desempleo, que pocas personas se hicieron muy ricas y los llamados oligarcas, ¿no? Fue una etapa difícil para muchas familias rusas. Los problemas políticos que él tuvo y los conflictos fue que durante su gobierno hubo crisis económicas y sobre todo conflictos entre el presidente y el parlamento. Una guerra en Chechenia, sobre todo una región que quería independizarse, ¿no? Su gobierno fue visto por algunos como algo
necesario para poder cambiar el sistema y por otros como algo caótico lleno de dificultades. Entonces, él renuncia el 31 de diciembre de 1999. Yeltsin decide renunciar sobrepresivamente y dejó como presidente a lo que es el interino a Vladimir Putin, quien luego sería elegido y seguiría gobernando Rusia por muchos años, ¿no? Entonces, lo que nosotros podemos decir sobre Boris Yeltsin fue que fue el primer presidente de Rusia, fue una figura clave en la caída de la Unión Soviética y fue quien impulsó del paso al capitalismo en Rusia y sobre todo fue un líder en la etapa de grandes crisis y cambios, ¿no? Entonces él es una figura histórica muy debatida y algunos lo ven como como un reformador valiente y otros como el responsable de años difíciles para el país. Este es el mapa de la comunidad de los estados independientes. Ya entonces, vamos a hablar también de lo que fue la reunificación alemana. Bueno. ¿Qué fue la reunificación alemana? La reunificación alemana fue un proceso en el que Alemania volvió a ver un solo país, después de estar dividida durante más de 40 años en dos naciones diferentes. ¿Cuáles fueron las dos naciones diferentes? Fueron Alemania Occidental, que era capitalista, y Alemania Oriental, que era socialista. Esto ocurrió oficialmente el 3 de octubre de 1990. ¿Por qué Alemania estaba olvidada en ese entonces? Pues bueno, Alemania estaba olvidada en ese entonces porque después de la Segunda Guerra Mundial que se dio en 1945, Alemania perdió la guerra y fue ocupada por los países vencedores. Entonces, el territorio quedó dividido en dos partes. En Alemania Occidental, que era la RFA, apoyada por Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Sistema capitalista y sobre todo más libertades y mejor economía. Y en la Alemania Oriental, que era la RDA, fue apoyada por la Unión Soviética, sobre todo por sistemas socialistas y tenían menos libertad de expresión y sobre todo tenían muchos problemas en lo que es la economía. Dentro de esto vamos también a seguir hablando lo que es el muro de Berlín. ¿Qué es el muro de Berlín? Pues esto en 1961 el gobierno de Alemania Oriental construyó lo que es el muro de Berlín para así ellos poder evitar que su población escapara al lado occidental. ¿Ya? El muro se convirtió en un grande símbolo de la división entre un mundo capitalista a un mundo socialista. Es decir, que las familias quedaron separadas por años. ¿Qué cambio ocurrió en el año de 1989? Pues bueno, en los años 80 el bloque socialista estaba en crisis, es decir, que en Alemania Oriental había muchísimos problemas económicos y sobre todo la gente quería más libertad, es decir, que miles de personas protestaban en las calles por su libertad. El gobierno ya no podía controlar la situación. Y en 9 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, es decir, que por un error en un anuncio oficial se permitió el paso entre las dos Alemanias y la gente empezó a cruzar y sobre todo a derribar el muro. Y fue un momento histórico lleno de emoción. ¿Cuál fue el camino? El camino a la reunificación. Pues bueno, después de la caída del muro, se permitieron elecciones libres en Alemania Oriental, cosa que no había. Y el nuevo gobierno oriental quiso unirse a la Alemania Occidental. Las potencias que ya habían ocupado lo que es Alemania tras la guerra de Estados Unidos, Francia y Reino Unido aprobaron el proceso. Y el 3 de octubre de 1990, Alemania volvió a ser una sola, es decir, que Alemania Oriental dejó de existir como un país
y se integró a Alemania Occidental. Y Berlín volvió a ser la capital de una Alemania unificada, es decir, que ya totalmente desapareció lo que es la Alemania Oriental. Entonces, como consecuencia de esto, se convirtió en un símbolo del fin de la Guerra Fría y Alemania pasó a ser uno de los países más importantes de Europa. Y la unificación fue positiva, claro que lo fue, pero también fue difícil para ellos. Em, Era más pobre, sobre todo hubo demasiado desempleo y diferencias económicas durante muchísimos años. Aún hoy sí existe algunas diferencias entre el este y el oeste, aunque cada vez ya son más menores, o sea, son pequeñas. Entonces, un corto así resumen sería que Alemania estuvo dividida por años por la Guerra Fría y cuando cayó el muro de Berlín en 1989 comenzó todo el proceso para unirse de nuevo. El 3 de octubre de 1990, Alemania volvió a ser un solo país, ¿no? Entonces, eso sería de la clase del día de hoy que hemos hablado sobre lo que es el fin del socialismo real, ¿no? Hemos hablado bastante de lo que es cómo se disolvió el muro de Berlín, sobre la unión de Alemania, Alemania Occidental y Oriental y sobre todo de cómo fue que se disolvió la Unión Soviética, ¿no? Que es algo muy importante que igual más adelante se verá porque acontece dentro de muchas cosas más, ¿no? Entonces, eso. Si tiene alguna pregunta, alguna duda, hágamelo saber, por favor. No, ninguna pregunta. ¿Todo está claro? O si no, para poder repetir y quizás despejar alguna duda. No, si está todo entendido. Ya, listo. Gracias por responder. Entonces hablábamos de eso, ¿no? Entonces ya hablamos del muro de Berlín, la URSS. ¿Qué significaba la URSS? ¿Cómo dijo? URSS. Ajá, ¿qué significaba? A ver, déjeme acuerdo. La Unión Soviética. Ah, ya, ya. Eso, anote, anote, porque después se olvida. Entonces, ¿Alemania antes era una sola o existía dos Alemanias? Antes, bueno, era una sola, en la guerra se dividió y otra vez se hizo. Exactamente. Antes existía lo que es la Alemania Oriental y la Alemania Occidental, ¿verdad? Entonces vamos a hablar sobre todo sobre qué fue la perestroika y el fin del socialismo soviético. Bueno, vamos a hablar sobre eso, que era una palabra rusa que significaba la reestructuración, ¿no? Que fue un conjunto de reformas impulsadas desde el año de 1985 por el líder soviético Mikhail Gorbachev en la Unión Soviética. ¿Y cuál era el objetivo de este? Pues el objetivo de él era arreglar los graves problemas económicos del sistema socialista soviético. Él intentaba lo que es cambiar la URSS, que tenía una economía muy controlada por el Estado, pero eso estaba causando lo que es baja producción, escasez de productos y sobre todo el atraso tecnológico. Ellos no iban avanzando
en base a lo que ya pasaba en otros países en la tecnología. Entonces, la preestoica buscaba modernizar la economía, es decir, seguir permitiendo un poco de propiedad privada y dar más libertad a las empresas para decidir qué producir, es decir, darles la libertad de ellos decidir qué quieren hacer en sus empresas, ¿no? Y abrir algo de comercio con otros países. ¿Y qué fue Glasnost? Pues bueno, junto a lo que fue Perestroika, Gorbachev impulsó a lo que es Glasnost. ¿Y qué significaba Glasnost? Pues significaba apertura. Y esto permitió a que ellos tengan más libertad de expresión, es decir, a tener menos censura en lo que es la prensa y la televisión, y que la gente así pudiera criticar problemas del gobierno. Y eso hizo que salieran a luz muchas cosas, sobre todo muchos errores que existían dentro de ese sistema, y aumentaron las protestas. ¿Y por qué creen que esta reforma causó el fin del socialismo real? Pues bueno, la gente iba perdiendo el miedo. Al ver más libertad, comenzaron que las protestas, los movimientos a favor de la democracia, sobre todo hubo reclamos de la independencia en varias regiones. Los países de Europa del Este se liberaron. Entonces, ¿qué hizo la Unión Soviética? Ya no intervino con fuerzas militares para mantener los gobiernos socialistas. Mejor ellos entre el año de 1989 a 1990, países cambiaron su sistema. ¿Cuáles fueron estos países? Fue Polonia, Hungría, Checoslovaquia, Rumania, Alemania Oriental, que cayó el muro de Berlín y se hizo uno solo. Y estos países abandonaron todo lo que es este sistema del socialismo real. ¿Y qué pasa ahí? Pues dentro de esto existió lo que es la crisis dentro de la propia Unión Soviética. Las repúblicas soviéticas, lo que fue Rusia, Ucrania y Estonia, empezaron a pedir independencia, es decir, que querían ser libres. Y la economía empeoró y el gobierno comenzó a perder el control dentro de ellos. Y en 1991 fue el fin de la Unión Soviética, como les venía diciendo. Esto se dio en diciembre de 1991, donde la Unión Soviética desapareció totalmente y se convirtió en varios países independientes. Se liberaron de esto en el año de 1991 y ahí fue el fin de lo que es el socialismo real soviético, se acabó y dejó de existir. ¿Ya?